Bueno, amados, hemos empezado una nueva serie en Aguas Profundas sobre iniquidades de adulterio. Hablábamos en nuestra primera sesión que el diseño de Dios es un hombre y una mujer, nunca un hombre, dos mujeres, o dos mujeres, un hombre, nunca, o más. Desafortunadamente el ser humano se ha degradado tanto, y yo he tenido casos donde un hombre puede tener mujeres, puede tener hijos hasta en 10 mujeres, y sentarlos ahí en la oficina. Sus estados de promiscuidad y de irresponsabilidad son terriblemente altos, y ver que aun cuando tú los llamas no entienden, ellos no entienden. Dentro de este punto de lo que yo quiero tratar, también hablábamos de que sí es cierto de que Dios permitió al inicio, Dios se lo permitió a los reyes de Israel, pero el hecho de que Dios lo permitiera no significa que fuera la perfecta voluntad de Dios, porque de lo contrario, en la creación del ser humano Dios le había arrancado a Adán 3 costillas y le dice: mira, aquí tienes estas 3 mujeres. Ese no era el diseño perfecto de Dios. Dios lo permitió, y creo que nosotros debemos tener la madurez para entenderlo y entender que el diseño de Dios, aún bajo la gracia, es cada uno sepa tener su propia mujer, no es la de otro, su propia mujer, marido de una sola mujer. Ese es el diseño de Dios. Pero hoy aún tenemos, yo no los llamo cristianos, pseudo cristianos, que enseñan que se pueden tener 3 mujeres, 4 mujeres, y no es el diseño de Dios. Nuestras generaciones urgentemente necesitan ver modelos de familia. Estos días cargábamos con nosotros a uno de los jóvenes, que pues ya esta persona es mayor de edad, y vemos que tiene sus ojos como mirándonos mucho a nosotros. Entonces realmente nosotros los Rodríguez no somos tan especiales, tan tiernos, tan cariñosos por las iniquidades, porque así han sido nuestras generaciones, pero yo trato de esforzarme. Entonces sencillamente salimos a almorzar y lo llevamos a él que nos acompañara. Entonces en el proceso le ayudé a mi esposita a cargar la bebé, trato de cogerle la mano cuando caminamos, de empujar el coche. No es mucho el trabajo que yo hago realmente, porque ahora que tenemos bebés entendemos que el 90% del trabajo lo hacen las mamás. Son una maravilla, pero siempre tratando de tratarla lo mejor que pueda, no mostrándome como el que tiene el matrimonio perfecto. Dios me guarde de eso. Y fue tremendo, porque cuando, comimos, ella tenía la niña, pues yo le cuchareaba un poquito a mi esposa, le servía el jugo en el vaso, y luego salimos, caminamos, le abría la puerta del carro, como por lo general es casi siempre mi costumbre. Yo veía que él miraba mucho, luego él entró a la oficina. Yo dije: ay, Dios mío, ¿qué hice? Y me dijo, llorando, dijo: yo quiero tener una familia como la suya. Yo lo veo que usted no me habla solamente, y usted me modela una familia. Yo quiero ser así, quiero salir así con mi esposa, tratar así a mi esposa, alzar a mis bebés. Y lloraba, y eso me tocó mucho, porque él viene de una familia disfuncional. Y ahora uno entiende por qué en la primera iglesia se era como tan exigente con este tema de marido de una sola mujer, que tenga su propia mujer, porque es que los que dirigían las iglesias eran modelos a la iglesia, a las generaciones. No se olviden que había viudas y había huérfanos, y un huérfano, él comienza a mirar, y el enemigo se aprovecha definitivamente de su condición para que mire lo que no debe. Y fui muy tocado con ese tema de ese muchacho. O sea, en verdad luego lloré y le dije al Señor: ayúdame, porque todavía nosotros arrastramos cosas que estamos rompiendo de nuestros ancestros, como lo que les decía, falta de expresividad.
aunque lo estamos rompiendo, para nosotros era muy difícil poder sonreír, por ejemplo, por las iniquidades. Cuando usted iba a un culto y se reía, lo prendían con una Biblia de pasta dura en la cabeza y lo cascaban, era fuerte. Y en la casa eso era igual, el temor que uno tenía. Y la gente crece así, claro, así creció mi papá, así creció mi abuelo, pues evidentemente uno comienza a crecer así. Gracias a Dios, Dios va restaurando. Pero le repito, la necesidad que nosotros tenemos de ser restaurados y de modelar buenas familias a la gente, a los muchachos. Las iglesias creo que deben mostrar esto en este tiempo. Ayer hablábamos sobre un salmo precioso y les mostraba cómo en la palabra de Dios vemos que David pide perdón al Señor. Fue lo primero: límpiame, ayúdame, restáurame. Lo segundo es que para que alguien sea restaurado necesita reconocer su pecado, y David dice: yo reconozco, yo lo hice. Pero lo tercero es necesita uno entender sus iniquidades, porque David dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Veíamos que David era un hijo de adulterio y allí había un problema de las iniquidades, y lo veíamos ayer, ¿no? Veíamos, por ejemplo, David engendra a Salomón, el hombre más promiscuo sexualmente, pero David venía de Isaí, de una relación de adulterio. La abuela de Isaí era Rahab la ramera. Y aunque usted diga que eso no tiene incidencia, yo puedo decir que sí tiene incidencia, y muy, muy fuerte. Les contaré algunas cosas a través del tiempo en estos programas. Gracias por seguirnos a través de la radio y a través de YouTube, de verdad que sí. Entonces veíamos eso ayer y decíamos que una de las cosas, dice: tú amas la verdad, en lo íntimo es exponerse a la luz. Tenemos que exponernos, todos tenemos que exponernos a la luz y buscar a alguien con quien hablar, un ministro, un profeta, decir: este es mi problema, y no de una manera descarada, no, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. La persona tiene que reconocer y tiene que tener el deseo de apartarse. Si no se quiere apartar, no tenemos nada que hacer por esa persona, nada. Hoy yo quisiera hablar dos cosas: la necesidad de ministrar el espíritu, la parte del espíritu a una persona que tiene problemas de inmoralidad sexual. Arrancaría con Éxodo capítulo 20, donde dice la palabra allí en los mandamientos, que dice que no se podía codiciar la mujer del prójimo. Éxodo 20:17. Entonces se prohibió este tema del adulterio, aunque muchos me digan que en la palabra Dios permitió que los hombres tuvieran una o dos mujeres. Dios lo prohibió. O sea, ya en Éxodo Dios trae la ley. Y yo sé que para muchos es terrible. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero bajo la gracia también dice que los adúlteros no heredan el reino de Dios. Y se prohibió, dijo: no pueden mirar el tema de la mujer del prójimo. Yo voy a hacer varios programas, porque uno de los pecados de David fue meterse con mujeres que tenían marido. Él tenía como algún tipo de obsesión hacia ese tema de una mujer que tenía esposo, y traérsela con él y acostarse con él. Y ustedes saben el problema: Betsabé tenía marido, estaba prohibido. Entonces aún nosotros tenemos que tener eso. Aún no estamos bajo la ley. Sí, no estamos bajo la ley, yo lo sé, pero aún estando bajo la gracia hay principios del reino de Dios que son inviolables. O sea, no estamos bajo la gracia, Dios tiene misericordia, yo puedo hacer y puedo hacer. A veces este tema, estamos bajo la gracia. Yo soy un pastor de gracia, pero a veces veo que son cortinas de humo para justificar lo que la gente hace. Y hay que enseñarle a la gente la palabra. A nuestras generaciones tenemos que enseñarles cómo se trata a una esposa. Desde niños, cómo se trata, cómo se le habla. Tenemos que enseñarles no andar mirando a la persona que no es para ellos. Esperar una sola persona, que será la persona con la cual van a estar el resto de su vida. Ahora, yo quisiera que tomáramos Malaquías, porque en la palabra acá encontramos un misterio. Pensamos a veces que Malaquías tiene que ver solo con dinero, pero yo quiero tomar Malaquías capítulo 2. Este programa es muy interesante.
yo bendigo a Dios por el despertar que hubo en nuestras naciones con el tema del crecimiento, el tema de las células y específicamente el tema de los encuentros o los retiros, ¿no? Agarraban a un grupo de personas, se los llevaban para una finca, los ministraban. Los temas de los retiros habituales eran, ¿qué le digo yo? La salvación, sanidad interior, liberación, bautismo con el Espíritu Santo, y ahí quedaba como todo. Y no tengo problema alguno. Es precioso lo que hicieron por nosotros en algún punto del camino. Me parece espectacular. Pero lo que yo comencé a ver a través del tiempo, hace algunos años, que la gente iba, lo ministraban, pero yo decía, oiga, con el tiempo yo veía que la persona volvía a lo mismo. Nosotros hacíamos ese tipo de retiros, los llevábamos y veíamos que la gente con el tiempo pues estaba más o menos bien, pero luego volvía a lo mismo, sobre todo en el tema de las situaciones sexuales, por no hablar pues situaciones de enfermedad, situaciones económicas. Entonces yo comencé a hablarle al Señor, a decirle, bueno, ¿qué ocurre? Entonces el Señor comenzó a hablarme muchísimo sobre el tema de cuerpo, alma, espíritu, y me decía, lo que pasa es que ministran mucho el alma. Entonces cuando les ministran sanidad, cuando les ministran liberación, y no está mal, cuando les ministran sanidad interior, están ministrando su alma, que es mente, voluntad y emociones. Y el Señor me decía, pero recuerda que tú no eres alma, tú tienes un alma, tú eres un espíritu eterno. Me decía el Señor, tú tienes vida eterna conmigo por haber venido a mí, pero el impío también tiene vida eterna con Satanás en el infierno. Los espíritus nunca van a ser aniquilados o acabados, estarán eternamente por los siglos de los siglos, dice la Biblia, en el infierno. Cuando yo veo esto, entonces digo, bueno, ¿y cómo entonces es el trabajo? Porque literalmente, lo reitero, llevamos a alguien al punto o el centro de rehabilitación, a ellos les enseñan a cambiar su manera de pensar, espectacular, o sea, mente, les meten textos de la palabra y precioso, voluntad, no haga eso, emociones, sana el corazón, y pues están estables un tiempo, pero luego vuelven a reincidir. Porque literalmente se hizo un trabajo en el alma, mente, voluntad y emociones, pero no se hizo un trabajo en el espíritu. Y me gusta Malaquías, porque Malaquías dice, Malaquías 2:13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Estamos hablando de adulterio. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Noten que no están diciendo que se guarden en el alma, que se guarden en el espíritu. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre iniquidad su vestido. Noten que es un tema de iniquidad. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Noten ustedes que estamos hablando del espíritu. Cuando nosotros hablamos de las iniquidades, no estamos hablando del alma, no estamos hablando de mente, voluntad y emociones, estamos hablando de una información genética de tipo espiritual que la persona lleva por dentro. ¿En dónde está esa información? No está ni en la mente, ni en la voluntad, ni en las emociones. Esa información está en el espíritu de la persona. Desde la concepción, desde que la persona es engendrada o concebida, esa persona recibe esa descarga de ADN que viene de sus antepasados. Y aún en la parte de la sexualidad, eso va a determinar mucho de lo que la persona va a hacer y a hacer. Entonces Malaquías dice, guárdense en su espíritu. Yo entiendo que tenemos que cuidar nuestros ojos, porque si miramos nosotros a una persona y la codiciamos en nuestro corazón, ya usted sabe que ahí hay adulterio solo con una mirada. Mente, voluntad, emociones. Sí, el cuerpo, el adulterio es algo que se hace con el cuerpo, pero literalmente, les repito, pueden llevarlos a un retiro, pueden ministrarlos, les pueden dar toda la consejería del mundo, pero nosotros no solo nos podemos enfocar en esa parte, nosotros necesitamos entender el espíritu de la persona para que esa persona verdaderamente encuentre libertad. Es cierto que su cuerpo está acostumbrado y tiene un vicio,
tiene un hábito. Es cierto que la mente, la voluntad y las emociones están atadas, pero le reitero, pero realmente el centro y el foco de toda la situación, las raíces no están ni en el cuerpo ni en el alma, están en el espíritu de la persona. Usted piensa que el espíritu de una persona es limpio, es puro, no le pasa absolutamente nada. Eso es incorrecto. Acá está diciendo que la parte del adulterio, en ninguna parte Malaquías usa el tema del alma. Dice, guárdense en su espíritu, guárdense en su espíritu, guárdense en su espíritu, no sean desleales. Y habla de las iniquidades. Para mí totalmente claro que en el espíritu están las iniquidades de la persona, porque es una información espiritual, que no es almática. Entonces nosotros entendimos que las ministraciones tenían que ir más allá, las ministraciones tenían que ser más profundas. De hecho, nuestros congresos son congresos donde trabajamos profundamente, llevamos a la gente en las ministraciones a que pueda ser ministrado no solo su cuerpo, no solo su alma, sino su espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos ver jóvenes que se casan, jóvenes que vencen la pornografía, jóvenes que están siendo fieles a su esposa, con hermosas familias, familias fuertes y sólidas que se están levantando en la casa de Dios. Literalmente a mí eso me emociona, porque ¿qué les digo yo? Fue encontrar algo que nos faltaba para que la gente encontrara libertad. Y le hablo específicamente a su merced, a usted que trabaja en el tema de los retiros y lo hace. Miren, no importa, yo no estoy buscando mi gloria, ni esto es una competencia. Nosotros le ayudamos, nosotros le instruimos. Yo le explico cómo lo debe hacer o qué se hace para que en el tema de los retiros usted meta estos temas de iniquidades y no solo ministre en el alma de la gente. Usted se va a dar cuenta que esa gente va a avanzar y no se va a quedar estática o va a retroceder a través del tiempo. Y al contrario, ellos le van a ayudar a usted en los procesos de liberación de la gente. Que realmente esto es lo que a mí me emociona. Como les digo, continuamente uso la frase, no les hablo de algo que no experimento, algo que no vivo. Pasamos por el proceso. Creo que experimentamos con los ratones de laboratorio, así como se lo estoy diciendo pues muy respetuosamente, los sujetamos, vamos a hacer esto, y hoy podemos decir que la congregación el Señor la está llevando a otros niveles. Creo que el Señor lo va a hacer con usted. Es frustrante ver que tú los llevas al retiro, los ministras, están bien o estables un mes, 2 meses y luego vuelven otra vez a lo mismo, al desánimo, al sube y baja, al encuentro, al aposento, que es muy bueno lo que hacen los ministros, pero tenemos que ir más allá. Dice, guárdense pues en su espíritu. Entonces nosotros entendimos el tema de iniquidades y comenzamos a ministrar no solo el cuerpo, ni solo el alma, sino el espíritu. Lanzar ministraciones al espíritu. Y ¿sabe qué comienza a ocurrir? La gente comienza a ser libre. Será lo que ocurra en el congreso que vamos a tener respecto a la parte sexual y respecto a las finanzas. Las mismas ruinas están aferradas en el espíritu de la gente. Y creo firmemente que el Señor quiere que usted experimente la libertad que deben vivir los hijos de Dios. Oremos. Vengo a tu presencia, Señor. Yo te pido que tú des revelación de tu palabra a través de este programa a los cientos de amigos, de oyentes, de personas que me están escuchando. Te honro, Señor, por permitirme llevar esta palabra de liberación a través de las ondas radiales y te pido, Espíritu Santo, que el espíritu de ellos pueda recibir convicción y que el espíritu de ellos pueda soltar todo ese material genético de tipo espiritual que viene de generaciones, que produce ataduras, no solo en ellos, que produce ataduras en sus hijos, Señor. Señor, que los padres que me están escuchando no le impongan a los hijos sujetarse a un proceso de liberación sin antes ellos haber sido verdaderamente libres y haber pasado por este proceso. Te honro, te doy gracias por esta palabra y te pido, Espíritu Santo, que la selles en el corazón de cada uno de los cientos de oyentes que están allí juntamente con nosotros. En Cristo Jesús he orado. Amén.